Tras la combustión en los cilindros del motor, la energía mecánica se lleva al cigüeñal. Las partes móviles del motor convierten estas fuerzas generadas en los cilindros en movimiento y se distribuyen, de manera que el movimiento lineal alternativo se transforma en movimiento circular uniforme. ¿Qué es el cigüeñal y cuál es su función? Al cigüeñal del coche también se le llama eje cigüeñal, eje motor o árbol de manivelas. Consiste en un eje con codos y contrapesos cuyo principio de funcionamiento es el mecanismo de biela-manivela. Este mecanismo transforma el movimiento rectilíneo alternativo en circular uniforme y a la inversa. La función del cigüeñal convierte a esta pieza en uno de los componentes más importantes del motor de combustión interna de un automóvil. A continuación, empezaremos revisando las distintas partes que conforman el cigüeñal. Partes del cigüeñal. Si alguna vez ha podido ver el motor por dentro, habrá podido comprobar que el cigüeñal está compuesto por las siguientes piezas. Muñones de biela de motor. Muñones de bancada. Manivela, codo o brazo del cigüeñal. Extremo del volante de inercia y conductos de lubricación. Extremos de caja de la distribución y del amortiguador de vibraciones. Contrapesos. A su vez, cada muñón de biela está constituido por dos brazos denominados brazos de cigüeñal. Estos muñones de biela, así como los de bancada, giran alrededor de los cojinetes principales de bancada, que son los que soportan el cigüeñal. La disposición de estos apoyos de la bancada dependerá de la resistencia, de si el motor es de 2 o de 4 tiempos, de la repartición de fuerzas, del ciclo de trabajo y del orden de encendido. Por este motivo, el número de descansos de bancada puede variar bastante de un motor a otro. La elección de uno u otro dependerá de motivos técnicos y económicos. De hecho, la solución más económica consiste en un cigüeñal con 2 descansos de bancada, o lo que es lo mismo, 2 apoyos en los extremos. ¿Dónde está el cigüeñal en el motor? El cigüeñal motor se encuentra situado, junto con todas las piezas que lo integran, dentro del cuerpo del motor. Como hemos comentado, es el responsable de convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. La rotación se transmite del cigüeñal al árbol de levas, pero, ¿qué es árbol de levas? Para poder realizar esta función, el cigüeñal debe estar sujeto a las bielas justo debajo de la unión con los pistones. En conclusión, el cigüeñal está dentro del bloque motor, debajo de la conexión con las bielas, que están situadas debajo de los pistones. A continuación le mostramos las causas más comunes de fallos en el engrane cigüeñal. Un funcionamiento inadecuado del motor. La sobrecarga del cigüeñal por golpes de agua, fallas en la combustión, que puede ocurrir por problemas con el sistema de inyección, etc. El bloqueo del motor, ocasionado por diversos factores como contrapesos sueltos, el cambio averiado, etc. Volantes de inercia, amortiguadores de vibraciones averiados o embragues defectuosos. Desgaste del cigüeñal por alguno de los daños anteriores, daños en el cojinete o en los muñones de este, etc. Lesiones mecánicas del eje antes de realizarse el montaje. Errores durante el proceso de montaje o por el uso frecuente. Pérdida de consistencia en los muñones del cojinete producida por los propios daños en el cojinete o por un lijado excesivo, por ejemplo. Empleo de semicojinetes inadecuados. No respetar la holgura indicada en el cojinete también es una causa de rotura del cigüeñal. La falta de aceite lubricante mientras el coche está en funcionamiento. Si no se renuevan cuando sea preciso el aceite para el motor, el refrigerador y el filtro de aceite. También puede suponer un problema que el diámetro del orificio de los cojinetes situados en la bancada del cárter no haya sido revisado o reparado después de sufrir algún daño. En el supuesto de que las tapas de cojinete principal o del cojinete de biela hayan sido montadas con torsión o intercambiadas entre sí. Se utilizan pares de apriete equivocados o tornillos de tapa de cojinete demasiado viejos. No se han tenido en cuenta las especificaciones del fabricante para la primera puesta en marcha del motor. Consejos y trucos para alargar la vida del cigüeñal. En primer lugar, ante uno de estos síntomas de polea del cigüeñal en mal estado, diríjase a un taller de confianza para saber cómo reparar un cigüeñal rayado o roto. Y por supuesto, mantenga una cantidad suficiente de aceite siempre en el motor según las recomendaciones del fabricante. Si te gustó el video te invito a suscribirte, ayudarías mucho al canal.